Hola a todos, les presento a Manchas, les presento al doctor Carlos Andrés Pérez, especialista en acupuntura y terapias alternativas para perritos discapacitados y perritos adultos. Nos encontramos en el día de hoy para hacer la primera sesión de electroacupuntura a nuestra perrita Manchas. Manchas es una perrita discapacitada que fue atropellada en la ciudad de Buenaventura por un carro y tenemos la esperanza de que en el futuro lejano o cercano pueda volver a caminar. Entonces el doctor Carlos Andrés nos puede contar un poquito de su tienda virtual, de su empresa virtual y el servicio que ofrece para que ustedes que puedan tener un perrito en la misma situación nos lo puedan contactar, nos puede decir, y vamos a colocar en la descripción del video los datos de cómo contactar al doctor. Perfecto, muy buenos días. Bueno, ha sido un placer por esta invitación de don Pedro, de Yo Soy Perros y Gatos, una gran obra que está haciendo don Pedro y todo su equipo, no solo por el rescate que brinda a nuestros peludos, sino por también todo este trabajo. Realmente es de admirar esta silla de ruedas, estas prótesis para ayudar a la movilidad de nuestros caninos. Hoy, como lo dijo don Pedro, tenemos a Manchas, una paciente que tuvo un accidente en la ciudad de Buenaventura, después llegó a la ciudad de acá de Medellín, le fabricaron su prótesis, su silla de ruedas, le ha ayudado mucho a la movilidad. Posiblemente ustedes han visto ya videos de Manchas en redes, y hoy vamos a empezar una serie de terapias para mejorar un poco la movilidad y el estado energético. En la parte acupuntural vamos a utilizar hoy dos técnicas. Una se llama homeosiniatría. La homeosiniatría es la aplicación de medicamentos homeopáticos en puntos de acupuntura, y lo otro es, vamos a utilizar una electroacupuntura. Esto le va a empezar a ayudar a regular la parte energética y no a disminuir como tal el problema que tiene a nivel vertebral y a nivel de la columna, sino a disminuir la sintomatología para que ella pueda mejorarse por sí sola y, Dios lo quiera, caminar y dejar de pronto la silla de ruedas. Eso es lo que esperamos con la terapia. Esta terapia funciona muy bien. Es una terapia milenaria donde se busca manejar la energía completa de los pacientes. Como dijo don Pedro, pues si quieren contactarnos, nos pueden contactar por la fundación de don Pedro, Yo Soy Perros y Gatos, directamente por donde les está llegando este video, o pueden ingresar a la página www.asistirveterinaria.com. Ahí están nuestros datos. También estamos en redes y pues vamos manos a la obra. Normalmente este tipo de terapias no son muy molestas para los animales, y lo que se busca es que sea lo menos agresivo, por decirlo de alguna forma. No se busca que sea una terapia dolorosa. Hay puntos que a veces se bloquean mucho y son dolorosos, pero todo lo estamos haciendo por el beneficio de nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar con Manchas. Como les dije, vamos a utilizar dos tipos de terapia. Inicialmente vamos a hacer la de homeosiniatría, que es un medicamento que preparé yo especialmente para las patologías de Manchas, y lo vamos a aplicar en unos puntos de acupuntura. Después de utilizar esta parte de la terapia, entonces ya vamos a entrar a la otra parte de la terapia, que es la electroacupuntura como tal. ¿Qué es la electroacupuntura? La electroacupuntura es la estimulación también de puntos de acupuntura. La única diferencia es que se utiliza corriente eléctrica para aumentar los beneficios que podría utilizarse con las agujas. Entonces vamos a empezar, ya les voy a indicar, posiblemente les voy a hablar un poquito de los puntos que utilizamos en acupuntura. Inicialmente vamos a empezar un puntico que está acá. Como les digo, esto lo que se busca es que sea lo más relajante posible. Hay una ventaja que tiene Manchas, y lo vemos al examen ya utilizando la terapia que estamos utilizando, y es que ella todavía
presenta sensibilidad en sus patas posteriores. Eso nos lo mostró ahorita don Pedro cuando empezamos la terapia. Y eso habla bien, o puede hablar bien del diagnóstico que nos puede surgir más adelante con manchitas. Ustedes ven que en el momento que yo administro la solución y también cuando la estoy estimulando, ella aún tiene sensibilidad y una sensibilidad bastante buena. En pacientes más complicados ya no existe esta sensibilidad, ya está completamente ausente. Bueno, entonces, como les decía, en acupuntura se utilizan los puntos. Para más o menos explicarles lo de los puntos, vamos a hacer de cuenta que Manchas es la ciudad de Medellín. Entonces, como ella es la ciudad de Medellín, hay algo que nos ayuda a comunicarnos a la ciudad de Medellín y es el metro. Entonces, Manchas vendría a ser el metro. Y ese metro está dividido en estaciones, como todos conocemos. ¿Qué pasa? Si hay una estación del metro de Medellín que tenga algún problema, esto se va a ver reflejado en la movilidad de la energía, o sea, de toda la gente. La gente tiene que bajarse en otra estación, tiene que transbordar. Bueno, y lo que hace el municipio de Medellín cuando existe ese problema es que, ¿qué hace? Pues van a arreglar directamente la estación mientras se daña ese flujo. Eso mismo pasa con Manchas. Manchas, su energía no está andando por donde debería manejarse. Nosotros lo que hacemos estimulando estos puntos, que estos puntos vendrían a ser como las estaciones del metro, es lograr que esa energía vuelva a circular normalmente o lo más cercano a como debería estar. ¿Listo? Ya le estimulamos con homeosiniatría y ahora vamos con el electroacupuntor. Aparte de estas terapias, hay otro tipo de terapias. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como ondas con rayos X, microondas, la misma aguja seca. La aguja seca se utiliza en otro tipo de pacientes, que es la aguja de acupuntura que todos deben conocer. Entonces también se utiliza este tipo de agujas, pero todo depende mucho de lo que se busque lograr y de lo que queramos en la terapia específica y durante el resto del tratamiento. Es posible que la próxima terapia, que ya va a ser dentro de 2 días, empezamos con unas terapias bien agresivas, yo por ejemplo cambie la parte de homeosiniatría por otra mezcla de medicamentos, dependiendo de cómo vaya viendo la resolución del paciente y lo que vaya viendo don Pedro. ¿Por qué digo que lo que vaya viendo don Pedro? Porque no hay nadie que conozca más a su mascota o a su adoptado o a su peludo que el mismo propietario. Nosotros somos un instrumento para ayudar a mejorar la salud de estos nenés, pero el que más la conoce es el papá. Eso es como con los hijos. Don Pedro, ¿alguna pregunta sobre el proceso? No, espectacularmente explicado. Me queda el registro, le voy a compartir esto a todo el mundo en las redes sociales para que conozcan de que no es la única alternativa cuando un perrito discapacitado, cuando un perrito queda discapacitado al cielo, es dormirlo. No, un perrito igual que los humanos tienen el derecho y la posibilidad de tener una calidad de vida, así sea con ayudas mecánicas como una silla de ruedas, como una prótesis, con tratamientos veterinarios, como este que está recibiendo Manchas, como digamos la piscina, y hay muchos, como una silla de ruedas también terapéutica como las que yo fabrico. Y pues bueno, vamos a esperar de que este mensaje le llegue a muchísimas personas y que vean que hay alternativas. Puede ser en otro país, puede ser en otra ciudad, pero hay un doctor Pérez también dispuesto a darle la ayuda al animalito que usted necesita. Gracias, don Pedro. Y pues realmente este esfuerzo, lo más importante de este tipo de esfuerzo y este tipo de terapias es que, como diga don Pedro, que conozcan los mecanismos. Yo pensaría en ser muy enfático en lo que dice don Pedro, y es que no sea la alternativa la eutanasia o el sacrificio. Hay miles de alternativas, hay alternativas quirúrgicas,
tratamientos, prótesis, sillas de ruedas como las que fabrica don Pedro, terapias alternativas, hidroterapia, que es la piscina que mencionaba don Pedro. En fin, hay una amplia gama de alternativas que podemos tratar a los peludos. Ellos tienen el derecho, o tal vez tienen más derecho que nosotros para eso. Por supuesto, así es. Tanto derecho a la vida tenemos los seres humanos como lo tienen los animales. Y este es un mensaje para el cuidado del planeta, para que las personas sepan que tenemos que dejarle un planeta y que vivir a las generaciones que vienen. Este planeta no es de nosotros, este planeta es de la naturaleza, es de los hijos de nuestros hijos, que tienen el derecho de vivir, de coexistir, de cohabitar y de disfrutar una vida corta o larga, pero es una vida que es un derecho inalienable para todos los seres vivos.